Muy bien, sean bienvenidos a nuestro tercer video sobre información financiera. En esta oportunidad vamos a ver el estado de situación financiera, también llamado balance general. Ahí un poco, bueno, estado de situación financiera es como se conoce de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, las NIF, y balance general, principalmente como se ve en las versiones anteriores de las NIF o como estaría en algunos otros marcos contables del mundo. Bien, para iniciar, el estado de situación financiera, tenemos que interpretarlo como un informe, es uno de los informes que, como vimos en sesiones anteriores, forma parte del conjunto completo de estados financieros. En este caso, este nos da la situación de la empresa a una fecha determinada. Son dos elementos muy importantes. Lo primero es que nos dice que es la situación de la empresa. ¿Qué estamos considerando por la situación de la empresa? Básicamente su panorama actual. ¿Cuánto es su nivel de endeudamiento? ¿Cuántos recursos tiene a su disposición? Y pues cuánto es lo que en ese momento le pertenece a los dueños. Importante que este elemento de la situación pues estaría relacionado con el segundo eh, elemento que nos mencionan acá. La fecha es una fecha determinada. Entonces, yo aquí estoy conociendo cuánto es el nivel de endeudamiento a una fecha específica. Si, por ejemplo, me dicen que es al 31 de diciembre, entonces es la deuda que tiene la empresa al 31 de diciembre. No es precisamente la misma deuda que podría haber estado en noviembre o la misma deuda que va a haber en enero. Es la deuda que hay en ese momento. Entonces ahí tenemos que tener claro esos dos elementos. Es la situación, deuda, recursos y la parte de los socios y es a un momento específico. El estado de situación, por otra parte, sabemos que muestra cómo se han obtenido y cómo se han aplicado los fondos de la empresa. Entonces, vamos a poder interpretar en este estado qué elementos tiene la empresa, qué recursos, por ejemplo, si tiene una máquina, si tiene un edificio, si tiene un terreno, si tiene cuentas bancarias, si tiene cuentas por cobrar, si tiene inventarios. A eso es a lo que nos referimos de los recursos con que cuenta la empresa. Pero además nos está diciendo cómo se han financiado, cómo he obtenido los recursos para esto. Si es inventario, yo lo he comprado por medio de deuda o por medio de aportaciones de los socios. Entonces, vamos a comenzar precisamente con la parte de los recursos que tiene la institución. Eso los vamos a llamar inversiones. Son inversiones hechas por la empresa, el comprar un edificio, el comprar un terreno. Son inversiones que ha hecho el negocio para su funcionamiento que los vamos a denominar activos y que se presentan en orden de liquidez. Aquí tenemos que entender que, por ejemplo, las cuentas bancarias o el dinero en efectivo, pues ya es dinero, ya lo podemos utilizar inmediatamente. Su liquidez es absoluta, ¿verdad? Lo podemos utilizar cuando queramos. Pero elementos como las cuentas por cobrar no tienen la misma liquidez que las cuentas del efectivo. Las cuentas por cobrar, no sé, podríamos haberle ofrecido al cliente un periodo de crédito de tal vez 30 días y entonces yo no voy a ver el efectivo hasta dentro de 30 días. De igual forma, elementos como haber comprado un edificio es algo de lo que no tendríamos dinero de forma inmediata, sino que forma parte de la infraestructura que se ocupa para poder brindar los servicios de la empresa. Entonces, al momento de presentar este informe, la parte que corresponde a los activos va a presentarse de acuerdo a la liquidez que tiene. Entendiendo este concepto de activo, el activo, como dije, son recursos económicos o derechos. Vamos a entender un recurso económico, por ejemplo, tener el activo. Me explico.
Yo puedo tener un edificio, puedo tener unas máquinas, puedo tener las cuentas bancarias, puedo tener los inventarios, los cuales yo los tengo, son míos, eh, o puedo tener el derecho, por ejemplo, cuando pago un leasing, tengo el derecho a utilizar este, no sé, un edificio, o tengo el derecho a utilizar una máquina o el derecho a utilizar una flotilla vehicular, pero el activo no es mío, yo lo que tengo es únicamente el derecho de uso de aquel activo de otra compañía. Que tal vez yo me lo pueda dejar, sí, pero es un derecho, no es que yo lo tenga en este momento. También nos dice que es el resultado de hechos pasados, ¿verdad? Yo obtengo, por ejemplo, las cuentas por cobrar a partir de un hecho pasado que fue la venta de alguna mercadería o la prestación de un servicio. Y además nos dice que tiene el potencial para producir beneficios económicos. Entonces, los activos son recursos que tiene la empresa que pueden generarle más dinero. Por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente de tener la infraestructura de edificios, terrenos, maquinaria, flotillas vehiculares. Esos son activos que vamos a poder utilizar para generar más recursos para la empresa, ¿verdad? Es lo que básicamente utilizamos para la obtención de ingresos en el futuro. Igual si yo compré inventarios, estos inventarios los puedo revender en el futuro para obtener ese ingreso, ¿verdad? Entonces, el activo es el elemento que vamos a poder utilizar para la generación de beneficios económicos. Y aquí vamos a tener que hay un activo corriente, que son bienes o derechos que se pueden convertir en dinero en un tiempo inferior a un año. Aquí tendríamos, por ejemplo, lo que son los inventarios. Yo esperaría estar comprando los inventarios, no sé, cada mes, cada 15 días, cada 22 días y irlos vendiendo, cobrar ese dinero y volverlos a vender. Es decir, son activos muy líquidos, por ejemplo, el inventario. Los activos corrientes es una clasificación donde vamos a tener algunos activos que tengan esta figura de estarse eh, obteniendo y utilizando en periodos muy cortos de un año. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con las cuentas por cobrar. Yo ofrezco crédito a mis clientes a 30 días, pero yo no, tal vez no esperaría darles crédito a 2 años. Habría que analizar el contexto, pero la idea de las cuentas por cobrar es obtenerlas en periodos cortos para volver a invertir en inventario. Entonces sería, por ejemplo, un activo corriente. Entonces, entendamos que el activo corriente son activos que esperamos que se ejecuten en un año. Pero ojo esta frase que nos dice por aquí, a partir de la fecha del balance. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy haciendo el informe del estado de situación financiera al 31 de diciembre de cualquier año, es un activo que se tiene que haber liquidado para el 31 de diciembre del 2000X1. Es decir, que estamos previendo el uso de este activo durante este año como máximo. Al inicio decía que esto era un informe, una fecha establecida, entonces yo genero el estado del 31 de diciembre, veo cuántas son las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas bancarias que hay en ese momento y yo determino si duran un año en ser cobradas o en ser vendidos y ese periodo finaliza el 31 de diciembre del próximo año. Si sobrepasa ese 31 de diciembre, pues entonces no serían activos corrientes. Ya vamos a ver cuál sería su clasificación. Y bueno, por aquí nos dice que son más líquidos, por supuesto, pero son menos rentables, es decir, que generarían algún ingreso menor. Es como, por ejemplo, las cuentas del banco, pues sí, están muy líquidas, las tengo disponibles por una emergencia, por ejemplo, pero el beneficio o la rentabilidad que tienen es muy baja en comparación con haber hecho una inversión de largo plazo.
Si no son activos corrientes, los vamos a clasificar como activos no corrientes, que son bienes que utiliza la empresa para la producción o para arrendarlos, que era lo que mencionaba anteriormente. Edificios, terrenos, equipo de cómputo, vehículos, máquinas, mobiliario de equipo, todo lo que necesitemos para los procesos de producción, para los procesos de prestación de servicios y que esperamos que superen la vida útil de un año. Entonces, no es algo que esperamos utilizar de hoy para mañana, sino que es para un periodo superior a un año. Por ejemplo, compramos un edificio no para que el edificio, digamos, lo tengamos que dar de baja dentro de un año, sino tal vez para dentro de 20, 25, 50 años. Es un activo del cual vamos a poder disfrutar por mucho tiempo. Es una inversión, como habíamos dicho anteriormente. Bueno, y aquí un poco para ver algunos ejemplos. En activo corriente tenemos lo que es efectivo y equivalentes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, efectivo como billetes y monedas que tenemos ahí disponibles, todo lo que es la caja chica que tiene la empresa. Y equivalentes es el dinero disponible, por ejemplo, en cuentas bancarias, ya sean corrientes o de ahorro, inversiones a la vista o cheques que ya estén disponibles para ser cobrados. Tenemos lo que son inversiones de corto plazo. Recordemos que el activo se presentaba del más líquido al menos líquido. Entonces, el más líquido es el efectivo y equivalentes. Y el siguiente más líquido es inversiones de corto plazo, entendiendo las inversiones de corto plazo como una inversión que tiene, no sé, unos pocos meses, tal vez se puede recuperar en un mes, 2 meses. Es un dinero ocioso que teníamos que pusimos a trabajar por un periodo muy inmediato. Y lo que son cuentas y documentos por cobrar. Tener cuidado de la diferencia entre una cuenta por cobrar y un documento por cobrar. Una cuenta por cobrar, su respaldo es una factura. Digamos que son mayoritariamente las cuentas comerciales. Vendí un inventario y facturé y no sé, el cliente tiene un crédito a 45 días. Cuando hablamos de un documento por cobrar es más bien cuando el respaldo es un documento, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré, una hipoteca, una prenda. Todo depende del giro del negocio. Podríamos tener ambos o podríamos tener solo uno de los dos. Tenemos lo que son los inventarios, la mercadería disponible para la venta. También en inventarios tenemos los inventarios, por ejemplo, de suministros de limpieza, de reparación. Todo depende también si somos una empresa de servicios o una empresa que manufactura o una empresa que comercializa y podríamos tener también inventarios de materias primas, inventarios de productos en proceso, mercaderías en tránsito, ¿verdad? Puede haber muchos escenarios. También tenemos lo que son los gastos pagados por adelantado. Por ejemplo, que pagamos un alquiler para los próximos 6 meses. Entonces yo tengo el derecho a utilizar esas instalaciones por 6 meses, tengo un activo y conforme vaya pasando el tiempo, pues iré dando de baja ese activo. Tenía el derecho de uso de las instalaciones por 6 meses. Al cabo del primer mes, pues tendría que ir disminuyendo ese derecho, ya solo me quedan 5 meses. Que un poco es lo que mencionaba también al inicio. Algunos de estos yo ya los tengo, otros son derechos. Las cuentas por cobrar es el derecho a obtener ese recurso en el futuro. Los gastos pagados por adelantado es el derecho de uso de lo que esté pagando. Por ejemplo, lo que mencionaba de bueno, un alquiler de las instalaciones o del activo que estoy alquilando. En el caso del activo no corriente, tendríamos lo que es propiedad, planta y equipo. Este término de propiedad, planta y equipo proviene de las normas contables y es un conglomerado de terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario y equipo, es decir, todo aquellos activos de largo plazo que son tangibles, existen en la realidad.
Y también tengo, bueno, aquí hay unos ejemplos, edificios, terrenos, maquinaria. Y también vamos a tener lo que son los activos intangibles, la otra parte. En propiedad, planta y equipo, entonces hay, por ejemplo, un terreno, que el terreno existe, yo podría ir a tocarlo, un edificio. En activos intangibles están lo que son las patentes, por ejemplo, que se ocupan para el negocio, pero no es algo que esté ahí. O, por ejemplo, un software contable o un software de cualquier naturaleza para el negocio. Tenemos lo que son las patentes, los derechos de marca y también lo que son las inversiones de largo plazo, ¿verdad? Habíamos hablado en activo corriente, ahí lo vemos, de inversiones de corto plazo, pero inversiones que son de largo plazo, el dinero me sobra por más de un año, lo voy a utilizar nuevamente, no sé, 5 años, ahí podríamos tenerlo, o más bien hice una inversión estratégica en comprar una participación, una parte de las acciones de un proveedor que me estratégico o de alguna empresa que es estratégico. Es una inversión que no esperamos liquidar en el corto plazo, sino mientras que esté esa estrategia. Eso era relacionado con el activo. Si continuamos, dije que el estado de situación nos daba los recursos, pero también nos daba las fuentes de financiamiento. Aquí van a haber dos conceptos. Uno es pasivo, que el pasivo lo vamos a relacionar con deuda que tiene la empresa, es una fuente de financiamiento, y el patrimonio, que es lo que le pertenece a los accionistas. Em, Son aportes propiamente de estos. Entonces representan ambos, tanto el pasivo como el patrimonio, fondos obtenidos como fuentes de financiamiento para las inversiones en activos. Entonces, estas dos son las que me permiten adquirir los inventarios, lo que me permite adquirir la propia planta y equipo, los activos intangibles, todo lo que se vaya obteniendo, pues esas fueron sus fuentes de financiamiento. En el caso del pasivo, son deudas que se ordenan en función de su exigibilidad. Vean que en el caso del activo se ordenaban por orden de liquidez, el pasivo es por exigibilidad. Entonces, las deudas más próximas tienen que ir primero que las deudas que se vencen posteriormente. En el caso del patrimonio, esto no sucede de esa forma. El patrimonio pertenece a los dueños, ¿verdad? Son los aportes que han hecho los dueños y no tienen un tiempo de pago. Digamos, en el 99% de los casos la norma, más o menos, porque son acciones que están comprando, entonces las acciones no vencen. Hay que tener claro este concepto de que, por ejemplo, las acciones no vencen. Eh, la parte que corresponde a rendimientos que se van obteniendo del negocio, tampoco hay una obligación de transferirla a los accionistas, sino que por asamblea de accionistas estos deciden si hacer una distribución del beneficio económico o no. Entonces, dado que casi es inexistente el grado de exigibilidad, se presentan después del pasivo. Entonces, en esta parte vamos a tener el pasivo de corto plazo, el pasivo de largo plazo y posteriormente vamos a tener el patrimonio. Importante, como ya vimos en el segundo video, el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio, porque si no, entonces no nos cierra nuestra ecuación contable y que es muy lógico, ¿verdad? Si yo obtuve un edificio que vale 1 millón de colones, ese millón se tuvo que obtener por un préstamo o se tuvo que obtener por una aportación de los dueños. No pude obtener el activo sin haber hecho alguno de los dos. Entonces, por supuesto que estos dos tienen que sumar siempre igual que el activo. De hecho, ahí nos dice que son las fuentes para la inversión en activos. El pasivo, como dije, son las deudas y al igual que el activo, tiene dos tipos. Bueno, vamos a ir viendo las características del pasivo primero. Nos dice que es una obligación presente que la empresa tiene con terceras personas. Eso es muy importante. El pasivo es una obligación actual
por ejemplo, yo compré mercadería y tengo que pagarla. Es una obligación que tengo hoy. No es una obligación posible, no es algo contingente, es algo real. Y por lo que decimos que es derivada de eventos pasados. Lo que decía, compré la mercadería, eso ya sucedió, yo ya lo compré. Y por supuesto el proveedor ya me trajo la mercadería. En el momento en que yo hago la compra y el proveedor me trae la mercadería hasta la bodega, ya está el pasivo. Tengo la obligación de pagarle por la compra que hice. Y bueno, dice que se debería transferir recursos o servicios. Esto nos estamos refiriendo a que yo hago la compra y bueno, es a crédito, por ejemplo, pero en el futuro yo tendría que hacer el desembolso del dinero. Eh, es decir, no hay una forma o del dinero o de algún activo. No hay una forma de que yo pueda quitarme esa deuda. Entonces, sí o sí tengo que pagarlo o desprenderme de algún activo. Dicho esto, entonces, como ya he mencionado, hay un pasivo corriente que al igual que el activo corriente es un pasivo de menos de un año. ¿Menos de un año a partir de cuándo? A partir del periodo sobre el que se informa. Si yo estaba el 31 de diciembre del 2000 preparando mi estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2001, como máximo tendría que haber vencido, ¿verdad? Es la deuda que vence en ese periodo. Em, Principalmente cuentas por pagar, lo que son los seguros, servicios públicos, intereses. Esos son los que vencen en un periodo de un año y que nos dice que son de menor costo, generalmente aquellos activos que son de menos de un año, por ejemplo, las cuentas por cobrar, no generan un interés, no generan gasto financiero, gasto por intereses. Em, pero si ya se pasan de un año, hablamos de que es un pasivo de largo plazo, un pasivo no corriente, y eso sí van a generar esa deuda. Para no quitar mi... Bueno, se va a quitarlo. Vamos a quitarlo acá. Vean que, bueno, estaría el pasivo no corriente, que son deudas exigibles en el largo plazo, las cuales son más costosas. Son más costosas precisamente porque generan un gasto por interés y generalmente lo que se logra colocar a un largo plazo es mucho más grande. Por ejemplo, un crédito, un, este, la emisión de bonos, eh, es lo que está en un plazo más largo y hay que tener cuidado de que hay una parte de esa deuda de largo plazo que vence en el corto plazo. De nuevo, yo estoy el 31 de diciembre del 2000 haciendo el estado y el 31 de diciembre del 2001 vence esa deuda. Bueno, lo importante aquí es que esto, como ya dijimos, es corto plazo. Si sobrepasa el largo plazo, no sé, lleguemos a el 30 de septiembre del 2002. Ya eso es largo plazo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estas deudas de largo plazo generalmente tienen un pedacito que vence en el primer mes del 2001, en el segundo mes, en el tercero, en el cuarto. Las deudas de largo plazo tienen una porción de largo plazo y una porción de corto plazo, lo que vence en el plazo inmediato y lo que vence en el largo plazo. Aquí hay que hacer una separación. Lo que vence en un año, aun cuando era un crédito de largo plazo, hay que dejarlo en un pasivo corriente y lo separamos de la parte que vence en el largo plazo. Es decir, tengo que calcular cuánto es esto que vence en un año y cuánto es esto que vence eh, en los próximos 9 meses del siguiente, básicamente.
Ahora, algunos ejemplos de pasivo. Bueno, más bien, vamos al patrimonio. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de todos. El caso del patrimonio, como ya dije, es lo que aportan los socios y nos dice que representa los compromisos que la entidad tiene con sus dueños respaldando en escritura y las ganancias obtenidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son aportes que han hecho em, los accionistas y que estos dice respaldados en la escritura. Es decir, que estos se deben notificar ante la autoridad competente, en nuestro caso, el registro público, dado que es el aporte que ha hecho cada uno de los accionistas. Cuando se hace el negocio, de hecho, se presenta al registro público para decir cuánto fue lo que aportó cada uno de ellos para la generación del negocio. Movimientos posteriores de esas aportaciones también hay que notificarlas y todo eso va quedando en escritura pública. De hecho, son datos públicos. Y dice que no solamente es los aportes de los dueños, sino también las ganancias obtenidas. Recordemos que el negocio va a ir obteniendo utilidades durante todos sus años de funcionamiento. Esa ganancia le pertenece a aquellos que han aportado, a los que hicieron el aporte a la sociedad. Entonces es el patrimonio. El patrimonio está conformado por su aporte inicial y aportes posteriores, pero además por lo que vaya ganando el negocio para estos. En ese sentido, bueno, nos dice que es el dinero realmente invertido por los dueños y, muy importante, no tiene vencimiento. Una acción común, por ejemplo, nunca vence, a menos de que el negocio quiebre, pero la acción como tal no vence. Y también hay que tener claro de que, por ejemplo, las ganancias obtenidas están a disposición de los accionistas, pero no necesariamente se van a hacer reparto de esas riquezas. Como algunos ejemplos, bueno, vamos a ver que en el pasivo corriente tenemos lo que son las cuentas por pagar. Entendamos que las cuentas por pagar son cuentas principalmente comerciales, cuentas por la adquisición de la mercadería que se vende o de las materias primas que se necesitan para producir. Después tendríamos los préstamos a corto plazo, un crédito que saquemos a un periodo muy corto, vamos al banco y solicitamos un crédito para capital de trabajo que vence durante los próximos 6 meses. Son créditos muy cortos y, por ejemplo, para capital de trabajo, entonces para la adquisición de inventarios y entonces apenas se venda el inventario que dijimos era un activo corriente, pues se cancela el crédito. Son créditos de un vencimiento muy rápido. También la porción circulante de la deuda de largo plazo, que ya expliqué anteriormente, es cuánto de la deuda de largo plazo, de una deuda que es, por ejemplo, a 5 años, cuánto es lo que vence en este año. Los impuestos por pagar, ¿verdad? Ahí el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las sociedades y cualquier otro impuesto que haya que cancelar que se encuentre pendiente en este momento. Los pagos recibidos por adelantado. Y recordemos que cuando un cliente nos adelanta dinero y nosotros no le hemos prestado el servicio, es una deuda porque no le hemos entregado la mercadería. Por ejemplo, nos compró inventario, pero hoy yo no le he entregado el inventario. El cliente me dio un adelanto para hacer el apartado del inventario o para cualquier elemento, pero nos dio el dinero hoy y yo no le he entregado la mercadería. Eso es una deuda porque yo no le he cumplido al cliente. Y los gastos acumulados, cualquier otro gasto que esté este, pendiente de pago. Por ejemplo, servicios públicos, que pueden ser servicios públicos que los recibí este mes, pero los voy a pagar hasta el siguiente. Servicios públicos por pagar son gastos acumulados. También intereses por pagar. Este, también lo que son salarios. Tal vez hoy hizo corte el estado de situación financiera, pero no le he cancelado planilla a algún colaborador y esos salarios que están acumulados al día de hoy son un salario por pagar. Y son cualquier otro gasto
que no hemos cubierto aún. Principalmente, como digo, servicios públicos, intereses, salarios, los gastos obreros, ¿verdad? Que tengo que reportar ante las autoridades, bueno, también serían gastos acumulados. Y las provisiones de corto plazo, por ejemplo, provisiones para aguinaldo, para vacaciones, para cesantías, que deben, como dice ahí, finalizar en un plazo de un año. El aguinaldo, por ejemplo, se comienza en diciembre y finaliza el próximo diciembre. Entonces, es un periodo de 12 meses. Es una provisión de corto plazo. Pero si fuera una provisión para reestructurar toda la empresa, o tal vez un daño ambiental que sucede mucho en algunas industrias, y es dentro de 5 años que se va a ejecutar esa provisión. Esa no sería una provisión corriente, sería no corriente, que tenemos los pasivos no corrientes, donde tenemos la porción no corriente de la deuda de largo plazo. Reitero, si tengo un crédito a 5 años, el año 1 sería corriente y los otros 4 años serían no corrientes. La emisión de bonos, las provisiones de largo plazo, básicamente. Y muy importante que en esa porción no corriente de la deuda de largo plazo, en la deuda de largo plazo podemos tener varios tipos de deuda. Deuda bancaria, con alguna institución financiera, un crédito, pero también podríamos tener, de acuerdo al respaldo que tenga unas subclasificaciones, ¿verdad? Ahí, si son hipotecas, si son prendas, de acuerdo al respaldo que le hubiéramos dado. Nada más para que tengamos ese dato ahí en el análisis posible. Y en el caso del patrimonio, que fue el último que estuvimos viendo, tenemos que es el capital social, que son las aportaciones que hicieron los socios y que este capital social se convierte en acciones comunes o en acciones preferentes. La diferencia entre ambos es que la acción común le pertenecería a los dueños como tal del negocio, que tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre la empresa y que tienen un derecho residual sobre el beneficio del negocio. La acción preferente no tiene ese mismo beneficio, sino que tiene un beneficio fijo, un monto que se le da todos los años, o bueno, con la periodicidad que se fijara, pero ese dividendo preferente no correspondería a a un derecho residual y tampoco le permitiría tomar decisiones sobre el negocio. Entonces, la acción preferente no toma decisiones, la acción común sí. La acción preferente tiene el beneficio fijo, la acción común no, como diferencias principales. Tenemos las utilidades retenidas, que como dije anteriormente, es todas las ganancias que haya ido teniendo la empresa de forma histórica y que no ha utilizado para redistribuir a los socios, ¿verdad? Si este año la empresa tuvo 5 millones y no repartió ningún dividendo, pues los 5 millones estarían en utilidades retenidas. También tenemos lo que son las reservas. Por ejemplo, hay reservas de ley, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, por lo menos en nuestro caso, tienen, en el caso costarricense, tienen reservas obligatorias, pero también la empresa puede hacer alguna reserva o un dinero que no se puede utilizar para ningún elemento y que provienen de las utilidades retenidas. De lo que se ha ganado la empresa, que está acumulado, entonces sacamos la reserva. Es un dinero que entonces sabemos no se le puede distribuir a los accionistas, sino que está, como bien dice su nombre, reservado. O bien los superávits, por ejemplo, cuando la empresa recibe una donación, obtiene un edificio o unos terrenos por una subvención del gobierno, es un superávit. O cuando se hace una revaluación de activos, es un superávit, porque obtiene un aumento de sus activos, pero no está realizando el pago como tal. Y bueno, ya aquí, una vez vistas las 3 secciones, tendremos que el activo, perdón, que el modelo del estado de situación financiera es más o menos como lo vemos acá, donde tendríamos el activo,
qué es lo que posee la empresa, lo que se posee, y que su equivalente es el pasivo más el patrimonio, que el pasivo es lo que adeuda, capital de deuda, son préstamos que ha obtenido de corto o de largo plazo, el pasivo y la diferencia entre el activo y el pasivo, que lo vamos a llamar capital contable. En el caso del activo, se clasifica de corto y de largo plazo, de acuerdo a, a lo que nosotros estamos, a los datos que tenemos, y también el pasivo hay de corto y de largo plazo. Todo depende de si este es para un año, que es el corriente, y el no corriente más de un año. Como dato aquí curioso, todo esto del activo, el pasivo y el patrimonio nos muestra un valor de la empresa, pero hay que tener cuidado que es un valor contable a una fecha dada. Nos está diciendo cuántos activos tiene la empresa al día que yo estoy haciendo el corte del estado de situación. No es necesariamente, como ya mencioné, los activos que habían antes, ni los activos que van a haber a futuro. Lo mismo con las deudas o con el patrimonio. Esa es una fecha dada. Y nos está dando un valor contable, es decir, que corresponde a cifras históricas. Son cifras de, por ejemplo, cuánto fue lo que me costó adquirir ese terreno, o cuánto es lo que costó esa deuda, o cuánto es lo que corresponde al valor de las acciones. Digo esto porque hay unas limitaciones del estado de situación. Lo primero es que el valor en libros de los activos y pasivos es un valor histórico, como ya lo mencioné, que difiere de los valores razonables o valores actuales. Por ejemplo, esos terrenos que adquirió la empresa tienen a nivel contable un valor, pero hoy en el mercado tienen un valor que puede ser superior, generalmente superior, o bueno, puede ser que por alguna situación sea inferior, pero eso hace que haya una diferencia entre el valor histórico y el valor de mercado de los activos o pasivos, que es lo que nos dice acá como valores razonables o valores actuales. ¿Qué es eso? El valor en el que se transan hoy en día en un mercado ordenado esos mismos activos o pasivos. Por ejemplo, si regreso el valor del terreno, yo tengo mi terreno en 5 millones, podría contratar un perito para que éste me diga si el valor razonable o el valor en el que si hoy fuera a vender ese terreno es igual a los mismos 5 millones o es más o es menos. Y bueno, entonces también como otro elemento, no refleja el valor de mercado de la acción, ¿verdad? Entonces, estos valores históricos que aparecen en los estados de situación no son los que vamos a poder utilizar o a considerar para saber cuánto vale una acción de esa empresa. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero el valor de la acción se determina de otras formas, con otros modelos. Este estado de situación es más para la toma de decisiones interna y pues darse un panorama sobre el estado actual del negocio, pero como cualquier instrumento, pues tiene sus limitantes. Aquí para ir finalizando, tenemos un ejemplo de un estado de situación. Em, Recordemos que, bueno, cualquiera de estos informes que vamos a estar viendo, cualquiera de los estados, son informes financieros. Tienen que ser, por naturaleza, cortos, de fácil entendimiento, rápidos, sencillos. Elementos muy importantes que tiene el Estado, tiene un encabezado y este encabezado tiene una estructura estándar. De acuerdo con las NIF, tiene que venir siempre el nombre de la empresa. En este caso, es la compañía Ejemplo S.A. Tiene que decirnos el nombre del estado de situación para poder determinar que efectivamente este informe que estamos viendo es el estado de situación. Vamos a ir viendo en los próximos videos que cada uno de los estados tendrá que informarnos ahí qué es el estado, bueno, por ejemplo, en el siguiente que vamos a ver, si es el estado de resultados. Recordar que este era un informe a una fecha específica, entonces aquí nos va a decir que es al, ojo, cuidado con esta frase, siempre va a decirnos al, porque es a una fecha específica. Aquí dice que es al 31 de diciembre del 2000X1 y 31 de diciembre del 2000X0.
Aquí entonces dos elementos. Lo primero, de acuerdo a las características que vimos en el video 1, tenían que ser comparativos. Vean que estoy comparando año 2000X1 con 2000X0. Y también, cuidado, primero tiene que ir el año más nuevo, 2000X1, comparado con el año más viejo, 2000X0. De hecho, si lo vemos en las columnas, efectivamente va primero 2000X1 y posteriormente 2000X0. Y tiene que decirnos también la moneda y su grado de redondeo. En este caso son saldos en colones, no nos habla de ningún redondeo, puede decir que es en céntimos o en millones o en miles, porque las cifras en algunos casos son muy grandes y no podemos presentar toda la cifra. Entonces, en el encabezado a cualquier lector del estado financiero le tiene que quedar suficientemente claro qué es lo que va a analizar. Si son cifras que le faltarían esos tres ceros, si es en miles, por ejemplo. Ahora, y bueno, como ya mencioné, tendríamos la columna del año actual comparada con la del año anterior. Y tenemos esta otra columna que son las notas de los estados financieros. Como vimos en la segunda sección, y bueno, también en la primera, parte del conjunto completo de estados financieros son las notas de los estados financieros. Entonces, las notas son explicaciones de cada cuenta. Por ejemplo, aquí la cuarta nota es la explicación de bancos, la quinta de las cuentas por cobrar, la sexta es una explicación de inventarios, propia planta y equipo está en el 7, activos intangibles en el 8. ¿Verdad? Cada una de estas corresponde a una nota de estados financieros, que puede ser una explicación o el detalle del monto que estamos viendo acá. Porque la idea es que el estado de situación sea un informe, es algo como dije muy ágil. Entonces aquí no puedo tener todo el detalle, por ejemplo, qué es lo que compone los bancos. Los bancos pueden ser 5 cuentas bancarias en diferentes instituciones y entonces ahí tendríamos el desglose de cada cuenta bancaria. Bueno, eso no lo podemos ver en el estado de situación, porque si no se vuelve muy grande. Entonces, más bien es muy tedioso poder interpretarlo y poder darle una lectura rápida. Aquí nos está dando un panorama muy general. Vean que también, de acuerdo a lo que vimos, estaría clasificado en activo, pasivo y patrimonio. En activo tenemos activo corriente y activo no corriente. En pasivo y patrimonio tendríamos el pasivo, que estaría pasivo corriente y pasivo no corriente, y el patrimonio. Activo es igual a pasivo y patrimonio en ambos años. Eso significa que cumple con la ecuación contable. Y como ya vimos, pues vienen por aquí algunas cuentas en activo corriente, bancos, cuentas por cobrar, inventarios y alquileres pagados por adelantado. En activo no corriente, propiedad, planta y equipo, activos intangibles. En pasivo corriente, cuentas por pagar, ingresos recibidos por adelantado. Pasivo no corriente, documentos por pagar de largo plazo. Y en patrimonio, capital social y utilidades retenidas. Es una estructura muy sencilla de este estado, un poco para que lo podamos entender. Ya en otros videos iremos viendo algunas otras cuentas, pero esta es la estructura de un estado. Y yo lo dejé, digamos, partido el 2, pero generalmente eh, esta parte vendría aquí en una sola hoja que esté activo y sigue pasivo y patrimonio. Todo es dependiendo del formato que se use, pero así es como se utiliza mayoritariamente. Y nada más para dar un ejemplo con relación a las notas, para que nos entendamos, anteriormente vimos aquí la nota 6, que es inventario, y aquí más o menos si yo fuera la nota 6, tengo que obtener una explicación sobre ese monto, digamos. En el estado de situación nos dice que el inventario para este año son 100,000 columnas y para el año anterior fueron 150,000. Si yo voy a la nota 6, nos dice que son 100,000 que corresponden a 90,000 de mercadería disponible para la venta, 5,000 de suministros de oficina y 7,000 de suministros de limpieza. El año anterior, 139,500, 8,000 de suministros de oficina y 7,500 de suministros de limpieza.
Entonces ya nos da un panorama de qué tipos de inventarios son los que maneja la empresa en este año y en el año anterior. Y también nos dice que hay una estimación para valorar el inventario de su valor neto de realización, que este es un concepto un poco más contable, pero es el que hace que, bueno, yo tengo aquí mi inventario al costo que vale 102,000 y le quito la estimación, quedó en 100,000, que son los 100,000 que fueron al estado de situación. Cuando alguien lee el estado, verá que hay 100,000. Si le interesa cómo están compuestos esos 100,000, vendría a la nota número 6 a ver la estructura de esos 100,000. Lo mismo sucedería en el año anterior. Ve los 150,000. Si quieres saber cómo está compuesto, vendría a la nota. Y bueno, con eso estaríamos finalizando este video. La próxima oportunidad tendremos el estado de resultado integral. Muchas gracias.